con una rebeldía, con una falta de respeto hacia mi madre. Escuchaba muchos testimonios, pero todavía yo no quería servir al Señor porque decía que estaba muy joven y así yo sentía un vacío en mi corazón, pero yo sabía que es lo que yo tenía que buscar, que era a Dios. Pero Dios lo levantó de esa cama donde estuvo postrado, de la cadera hasta los pies. Y dice la palabra de Dios que uno hay que honrar a padre y a madre para que nos vaya bien en la vida, y yo no podía darles eso. No ve, perdón, las veces que usted falla. Dios ve las veces que usted pide perdón y se acerca a Él, de que caí así en fornicación y quedé embarazada. Puede decir que le pedí al Señor por un esposo y el Señor así me lo dio. Estamos en este proyecto que nació del corazón de Dios, nuestro capítulo, La Viña. Vamos a salir, ¿verdad?, por el canal de YouTube, y estamos invitándolos que nos apoyen cordialmente, ¿verdad?, porque vamos a dar testimonios, enseñanza, y vamos a orar, ¿verdad?, para poner en manos de Dios este capítulo. Padre Celestial, te ponemos en tus manos de amor este proyecto tan precioso, tan maravilloso, Padre. Guía, Padre, en nuestra vida, nuestros pasos, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada persona que va a ver, Señor, este programa, Señor, toque su corazón y ministralos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a dar, ¿verdad?, lo que es nuestra organización, ¿verdad?, nuestra organización, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Los grupos de damas surgieron en la ciudad de Choluteca en 1985 por medio de una visión dada por Dios a nuestra directora nacional, señora Elinor de Pineda, siendo acompañada este proyecto y convirtiéndose en las pioneras y fundadoras la señora Dina de Caballero y María Ruiz Castillo. Somos una organización formada por mujeres que nos desenvolvemos en el medio, algunas amas de casa, comerciantes o profesionales, donde no existe ningún tipo de barrera religiosa, social, económica, cultural ni política, y a nuestras reuniones son todos bienvenidos. Financieramente dependemos de Dios a través de las ofrendas que Él provee. Nadie recibe algún lucro o sueldo. Servimos por amor y gratitud y damos gracias a Dios por permitirnos este privilegio que es trabajar para Él. Nos reunimos en lugares neutrales como hoteles, restaurantes, cafeterías, a compartir nuestras experiencias de vida a través de un relato irrefutable, el testimonio. Nuestro objetivo es que cada mujer que asista a nuestras reuniones establezca una relación personal y directa con nuestro Señor Jesucristo o la fortalezca. Nadie le pedirá que cambie de religión, es un cambio de relación. Esperamos que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y a través de su palabra podremos ser mejores esposas, madres, hijas, empresarias, empleadas, patronas, vecinas y amigas, ciudadanas, pero sobre todo mejores hijas de Dios. Esta es nuestra visión. Seguidamente vamos a presentar a la licenciada Sandra María Caballero, que nos trae un testimonio de cambio de vida. Adelante, licenciada. Bueno, muy buenas tardes. Ya como dijo doña Sandra, mi nombre es Sandra Caballero, soy licenciada en psicología. Vengo de un hogar funcional con mamá y papá, donde me enseñaron valores morales, cristianos. Mi mamá nos llevaba a la iglesia y así íbamos creciendo nosotros como hijos de ellos. Ya mis papás pertenecían a esta organización, mi mamá nos llevaba a sus capítulos,
éramos muy pequeñas, pero no entendíamos, ¿verdad?, a qué íbamos, pero ella siempre nos llevaba a las reuniones del capítulo de mujeres. Y íbamos creciendo, ¿verdad? Mi primaria la pasé con excelentes notas, porque decía mi papá que el éxito en la vida era el estudio, así que yo me lo propuse a sacar excelentes notas y yo me sentía muy feliz, ¿verdad? Porque nunca me faltó nada en mi hogar, siempre me daban lo necesario, nunca pasé por escasez. Mi papá y mi mamá, ¿verdad?, siempre estaban para nosotros. Ya cuando llegamos a lo que es la secundaria, iba creciendo con una rebeldía, con una falta de respeto hacia mi madre, una malcriadezas que yo le hacía a ella. A veces yo le hacía llorar y a mí no me importaba hacerla sentir mal. Yo iba creciendo, mi papá miraba que sus hijos no quería que se perdieran en el mundo y él decide abrir un capítulo de jóvenes donde mi hermana mayor era la coordinadora y nosotros teníamos que ir obligadas a esas reuniones. Les voy a decir que mi papá nos chantajeaba y nos decía, les voy a dar una pizza, vayan a las reuniones de jóvenes, y eran los sábados y aquí en mi casa, fíjense ustedes. Y así mi papi nos convencía para que fuéramos a las reuniones de jóvenes todos los sábados. La verdad que yo escuchaba muchos testimonios, pero todavía yo no quería servir al Señor porque decía que estaba muy joven. Llegaban muchos testimonios, escuchaba, pero me entraba por un oído y me salía por otro. Y no quería todavía comprometerme con las cosas de Dios. Así mi papi iba viendo, ¿verdad?, el cambio de sus hijas. Mi hermana mayor se fue de la casa y mi papá más cuidado nos puso a mi hermana de en medio y a mí para cuidarnos, ¿verdad? Mi papá se puso bien estricto, no los dejaba salir, que teníamos que estar haciendo tareas en mi casa y que no podíamos salir de la casa, ¿verdad? Y así íbamos creciendo. Recuerdo yo de que en los grupos de jóvenes hacían retiros, eventos, y en esos retiros eran 3 días allá en Ciguatepec que yo dije, yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente. Y cuando regresé el domingo yo venía pidiéndole perdón a mi mamá y a mi papá por todas las cosas que había hecho, ¿verdad? De las malcriadezas que yo le hacía más que todo a mi mamá, pero solo eran los primeros meses, ustedes. Siempre seguía con la misma rebeldía. Y mi papá no sabía la clase de hija que tenía porque yo me comportaba de una manera en mi casa y fuera de mi hogar me comportaba de otra manera. Cuando ya estaba en último de carrera, yo decía yo, ¿por qué no salía mi hermana? ¿Por qué no se graduaba? Porque siempre me cuidaba en esos momentos del colegio. No podía ser yo. Y así decía yo, pero ya se va a graduar mi hermana y voy a hacer lo que yo quería. Se gradúa mi hermana, ustedes, y quedo yo en último de carrera, ustedes, a empezar a hacer relajo. Era de las personas que peleaba, ustedes, con las compañeras, con los compañeros. Era las personas de que yo amarraba las mochilas, que las tiraba de la segunda planta del colegio, y así era mi comportamiento y mis papás no sabían cómo me comportaba. Y en eso una consejera me llama la atención a mí y tengo que mandar a llamar a mis papás para que fueran al colegio, ustedes, y yo nerviosa, le digo yo a mi mamá de que tenía que ir porque la consejera la llamaba. Miren ustedes, cuando mi mami se está listando, mi papi le pregunta a ella que para dónde iba, y mi mami le dijo de que iba para el colegio porque lo mandaban a llamar. Y miren ustedes, mi papá fue, les voy a contar, yo tranquila en el área de recreo y que me dicen que mi papá venía entrando del colegio. O sea, yo quería que la tierra me tragara porque mi papá ya me imagino que me iba a castigar o algo así. Y les voy a decir que no fue nada, fue lo contrario. La consejera le empezó a hablar de mí, ¿verdad? De mi comportamiento, y mi papi dijo de que me conocía a mí y que sabía él que yo no me comportaba de esa manera. Miren qué lindo cómo mi papá me defendía, ¿verdad? Como padre y madre siempre a querer lo mejor para sus hijos. De ese entonces iba creciendo. Ya cuando entro a la universidad me graduó de secundaria, y aún así yo llegaba a los capítulos de jóvenes a servir, pero todavía no tenía ese 100% que uno quiere para servirle al Señor. Mis papás, ¿verdad?, siempre estuvieron ahí pendientes de nosotros, que no nos perdiéramos, que fuéramos buenas personas, que fuéramos buenas hijas y así, ¿verdad? Pero mis papás, como les digo yo a ustedes, no sabían la clase de hija que tenía,
porque yo me comportaba de una manera en la universidad y aquí en mi casa yo me comportaba bien. Y a veces yo no entraba a clases por salir a pasear con mis amigos. A veces yo sabía de que a la tercera falla de las clases yo no tenía derecho de hacer exámenes, pero yo era bien inteligente, mi papá no sabía porque me sacaba buenas notas y no sabían cómo yo era de tremenda, pero yo sabía muy al fondo que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Y así yo sentía un vacío en mi corazón, pero yo sabía que es lo que yo tenía que buscar, que era Dios. Pero yo decía, no, es que estoy muy joven para servir al Señor. Cuando tenga 40 o 50 años le voy a empezar a servir al Señor. Pero fíjense que el Señor siempre te va a encontrar. Te va a encontrar en los momentos en que estás perdido, en los que estás con tristeza, en los que estás con depresión, con ansiedad y con estrés, con la falta de perdón. El Señor ahí va a estar contigo siempre. Recuerdo yo de que cuando ya iba a terminar mi universidad, me faltaban 2 clases para graduarme y mis papás no sabían que me faltaban esas 2 clases para ir a práctica profesional. Y recuerdo yo que cuando yo le vine a decir a mi papá, se sintió derrotado, fracasado, porque él me dijo que yo te daba para las copias, yo te daba para los libros, yo te daba para los viajes de congreso de psicología, y yo como le vine a pagar. Y con mucho dolor me preguntó él que cuál era la mejor opción para que yo pudiera irme a práctica profesional, y yo le dije, yo me tiene que mandar a Tegucigalpa. Con mucho sacrificio me mandaron para Tegucigalpa para sacar esas 2 clases que me faltaban. Les voy a decir que aquí en mi casa yo me levantaba a las 10 de la mañana, me llevaban el desayuno, aquí me venían a dejar en busito o en carro y allá en Tegucigalpa yo tenía que buscar la manera de llegar a las universidades en buses urbanos, sabiendo que en Tegucigalpa es bien peligroso, y así era mi vida. Me pude, ¿verdad?, sacar excelentes notas allá en Tegucigalpa, y mis papás se sentían orgullosos de mí. Ya sentía yo que la confianza ya estaba volviendo entre nosotros. Les voy a decir que muchos sacrificios que él hizo por mí para decirles que terminé mi práctica profesional fue muy difícil, pero lo pude lograr. Le demostré a la gente y a todo el mundo que yo me iba a graduar ese año 2013, y así fue. Mi papá estuvo en una situación que lo asaltaron en su negocio, pero fíjense que lo más lindo, que Dios lo levantó de esa cama donde estuvo postrado, de la cadera hasta los pies. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es milagroso. Les voy a decir que yo decía, mi papá no va a recoger mi título, y fíjense que con mucho orgullo les digo yo que mi papá llegó con muletas a la graduación. Ahí estuvo mi papá. Les voy a decir que Dios cumple promesas, porque así quiere que Dios oremos y tengamos fe que Dios cumple todas esas cosas. Ya cuando me gradué de la universidad yo ya quería trabajar, y fíjense que en nuestros capítulos nosotros pedimos en unas peticiones, y yo le pedí al Señor que me dieran un trabajo ya el año siguiente, ¿verdad? Y así fue. En el 2014 empecé a trabajar en una ONG donde yo tenía que cuidar niños con discapacidad, tanto física, mental, visual y todos ustedes. Donde yo empecé a trabajar y a ganar poco dinero que yo no podía darle a mis papás, porque yo ganaba poco. Yo era una persona de que, ¿qué le podía dar a mis papás con lo que yo ganaba? Y dice la palabra de Dios que uno hay que honrar a padre y a madre para que nos vaya bien en la vida, y yo no podía darles eso a mis papás. Ya en el 2015 me salió un trabajo excelente, donde yo era mi propia jefa, donde yo tenía mi propio consultorio, y les voy a decir que yo ganaba dinero y yo no lo compartía con mis papás. Yo no podía compartir lo que Dios había hecho en mí, ¿verdad? Yo sabía que tenía que honrar a mis papás, pero no lo hacía. Yo pensaba de que a veces el dinero no podía tener dinero porque se me iba rápidamente, y yo porque no estaba, ¿verdad?, compartiendo vida. Siempre le servía al Señor, pero todavía no quería comprometerme al 100%. Tenía un dentro en la organización y un pie afuera, y el Señor no quiere que usted sea tibio ni frío. El Señor quiere que usted sea, ¿verdad?, derecho a las cosas de Dios. Y así iba creciendo mi vida, iba trabajando, pero
no le daba a mis papás, ustedes. Ya en el 2018 yo le pedí al Señor que me regresara acá a Choluteca a trabajar, porque yo trabajaba fuera de aquí de la ciudad, y Dios no se tardó. Es que Dios es maravilloso. Dios no ve, perdón, las veces que usted falla. Dios ve las veces que usted pide perdón y se acerca a Él. Y así fue que yo le pedí al Señor que me mandara para aquí a Choluteca. Empecé en una institución privada a ser la psicóloga y la consejera, dando clase, ¿verdad?, en una institución. Y iba creciendo yo, pero todavía decía yo, tengo tantos años y todavía puedo hacer mis cosas y después le sirvo al Señor, pero no es así. El Señor quiere que tú le sirvas al 100%. Recuerdo yo de que yo estaba conociendo una persona en ese año, en el 2018, pues mis papás no sabían, y les voy a decir de que caímos en fornicación y quedé embarazada. Fue una situación muy difícil porque decía en mi mente, la hija de un caballero está embarazada, la hija de doña Sandra está embarazada, y empezaron muchos pensamientos negativos en mi vida, porque yo decía si se entera la gente que estoy embarazada, me van a señalar. Y fíjense que el diablo lo que me ponía en mi mente era que abortara a mi bebé. Fue muy difícil porque estando en las cosas de Dios y yo fallarle, me sentía muy mal. Recuerdo yo de que en mi casa, cuando se enteraron, no me hablaba mi papá, mi mamá no me hablaba tampoco. Era una situación muy complicada, pero yo le pedí al Señor que hubiera una oportunidad para que mi papá, yo le pidiera perdón. Y así fue que en agosto del 2018 hubo un evento de familia, ustedes, donde el testimonio dijo que sí habían papá, mamá y hijos que se abrazaran, y después de 6 meses duros, difícil, ahí pedimos perdón mi papá y yo, empezamos una relación de papá y hija, donde que sé que el Señor hizo todo eso para que nosotros volviéramos a ser unidos como antes, y así fue. Nació mi hijo Eduardo Francisco, es una bendición de Dios. Le pedí perdón a mi hijo porque yo lo quería abortar en ese entonces. Y miren ustedes, mi hijo ha llenado mi vida con alegría, en la vida de mi papá y en la vida de mi mamá, que a él no le hace falta nada. Su papá le da el dinero que el niño, ¿verdad?, ocupa mensual, porque yo sé que hay madres solteras que ni apoyo de las exparejas tienen, pero gracias a Dios le doy yo, porque mi hijo tiene 7 años y nunca le ha faltado nada. ¿Por qué? Por esa oración constante que uno le hace al Señor. Cuando uno le entrega la vida al Señor, cambia de manera diferente. Les puedo decir que mi hijo es un niño muy inteligente, es un niño que los hace reír a uno, más que es un amor mi bebé, y Dios le ha dado mucha sabiduría a él. Y así va creciendo, le empecé a servirle más al Señor, le voy a decir, en los capítulos de damas, ya como una mujer, ya como mamá, no como joven, sino como mamá. Empecé a servir al Señor, me encantaba servirle al Señor. Ya en el año 2022 empiezo a trabajar en una clínica cubriendo como psicóloga a ustedes, pero el Señor no se tarda. Me dicen que iban a despedir al psicólogo que estaba cubriendo y me quedé yo con ese cargo. ¿Cómo es el Señor de maravilloso? ¿Cómo Dios nos ayuda en esos momentos que tenemos de dificultad? Porque yo decía, yo quiero tener mi propio consultorio, y así fue. Ustedes, el Señor no se tardó. La dueña de la clínica quebró la clínica, y les voy a decir que el Señor me regaló esa oportunidad de tomar esa rienda de esa clínica, y se llama Consultorio Psicológico Familiar. Es un consultorio de que todos somos familia por la gracia del Señor, donde mi cuñado, mi hermana me apoyan. Tengo empleados muy serviciales donde ellos me apoyan. Ustedes, desde el año 2022 el Señor me regaló, ¿verdad?, 2 oficinas donde solo el Señor hace todas esas cosas, todos esos milagros. Les voy a decir que le pedí al Señor por un esposo, y el Señor así me lo dio. Ustedes, me regaló un esposo
donde compartimos muchas cosas. Él es residente de allá de Estados Unidos. Ya tenemos 2 años de casado. Fue una boda muy linda, que toda mi familia estuvo ahí. Ustedes, solo Dios lo hace, la verdad. Tenemos que ser entregados a las cosas de Dios para que seamos diferentes. También les voy a decir de que en el año 2025 yo quería quedar embarazada al principio del año y no podía, ustedes, pero el Señor actúa de manera diferente. El Señor es cuando Él quiere, no es cuando uno lo decida. Y en septiembre del año pasado quedé embarazada. Es un milagro de Dios porque he luchado constantemente con este embarazo, con un embarazo de riesgo, con un embarazo con sangrado, que he tomado muchas medicinas, muchos medicamentos, inyecciones y todo. No sé si alguna mujer que está pasando por un proceso así, dile al Señor, pídalo con fe que el Señor te va a sanar. Después de 7 meses de embarazo, el Señor hizo la obra en mí, ustedes. Desde ese momento dejé de sangrar, porque si este bebé Dios me lo dio, Dios me lo va a tener hasta que nazca, ustedes, porque yo se lo he pedido al Señor. No sé qué dificultades estás pasando en esta tarde, pero yo sé que el Señor te va a sanar, te va a liberar. Sé que muchas cosas yo hice en el pasado que a Dios no le agradaban, falta de respeto a mis papás, no los honraba, ahora los honro. Y mi esposo también apoya, ¿verdad?, a ellos. Es que mi esposo adora a mi papá, les voy a decir, porque él dice que es un papá para él. Miren qué bonita la relación que tienen ellos dos. Ama a mi mamá porque todos los días pregunta por ella que a dónde está, y solo Dios esto lo hace, ustedes. Les voy a decir de que Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios cumple promesas, Dios cumple milagros, y donde quiera que usted no esté viendo, el Señor va a cumplir esa promesa y ese proyecto que usted anhela en su corazón. Y ahí donde está usted, quiero que repitan una pequeña oración que hice cuando el Señor Jesucristo cambió mi vida y ahora soy diferente. Tengo mi propiedad, tengo 2 oficinas, tengo, ¿verdad?, un vehículo que el Señor me regaló, y solo Dios hace eso, ustedes. Anímense, busquemos de las cosas de Dios, porque sin Dios no somos nada. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor con voz audible. Padre Celestial, que estás en los cielos, hoy te vengo a pedir perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida, mi familia, mi trabajo. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de él. Gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias por todo lo que usted ha dado en mi vida. Todo esto te lo pido en tu bendita mano de amor. Amén y amén. Muchas gracias, Sandrita. Precioso testimonio, ¿verdad? El cambio de vida, de su vida, ¿verdad? Y lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Porque son promesas de Dios. Y si Dios lo cumple, todas sus promesas, ¿verdad? Y hay que servirle al Señor porque Dios cumple promesas. Muchas gracias, ¿verdad? Un testimonio, ¿verdad?, de fe, un testimonio de cambio de vida, un testimonio de esperanza para las personas que nos están viendo. Por aquellas personas que están pasando cualquier situación, acerquémonos más a Dios, que Él es el que cumple las promesas, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo tiene escrito para nosotros. Gracias por esta tarde, gracias por estas bendiciones. Muchas gracias y los esperamos en el próximo programa. Bendiciones, bendiciones. Aleluya. Saludes, abrazos.